el síndrome pericárdico, ¿ya? ¿Conocen algo del síndrome pericárdico? ¿Han leído un poquito? No mucho. Ya, bien. El síndrome pericárdico, pasa el siguiente, por favor. Se considera, para conocer un poquito el síndrome pericárdico, saben que la propia palabra lo dice, es un síndrome que es caracterizado por ciertos síntomas en los cuales va a comprometer o inflamar el pericardio en sí. Y tenemos de estos dos capítulos importantes, que son la pericarditis aguda como el derrame pericárdico, ¿no? Entonces vamos a empezar recordando un poco cómo es el pericardio. Siguiente, por favor. Donde el pericardio va a ser una cubierta que va a envolver al corazón, lo va a proteger del medio externo. Recordemos que el corazón es un músculo que va a ser un poco sensible y va a ser en contacto con el tórax. A partir de este pericardio lo va a envolver. Para eso tenemos dos tipos de pericardio, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Como pueden ver en la imagen, el pericardio fibroso va a ser obviamente la parte externa, más endurecido, acelular, pero normalmente tiene fibra, tiene alta cantidad de colágeno y fibroelastina con el objetivo pues, de cubrir y proteger al corazón. Adicionalmente, abajo de este tenemos un pericardio seroso que va a tener dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal, como su propio nombre lo dice, va a estar replegado y pegado al pericardio fibroso, y adicionalmente el pericardio visceral pues, va a estar adherido obviamente a la propia masa muscular que es el propio corazón, ¿no? Normalmente dentro de estas hojas van a ir alrededor de hasta mínimos o máximos 350 mililitros de líquido pericárdico, suficientes para que el corazón pueda entrar en sístole y en diástole sin tener ninguna complicación menor, ¿no? El problema es cuando este flujo pericárdico, este líquido pericárdico incrementa de tamaño, ¿no? Va a ser como un efecto Valsalva cuando sea mucho mayor tamaño, generando compresión de manera de externa a interior, comprometiendo las cavidades derechas que son las encargadas de la parte de la diástole, ¿no? La precarga del corazón arterial. Entonces es importante que tengamos en cuenta así la anatomía. Todo pericardio va a tener una función que es una función, un objetivo es su barrera, tenemos la parte de ventricular del corazón y una intersección diastólica que le permite pues esa capacidad de expandirse para poder llegar obviamente a toda la precarga del corazón y pueda emitirse sin ningún problema. Siguiente. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la pericarditis aguda. Está caracterizada por la inflamación del pericardio, especialmente de las hojas pericárdicas, donde se va a caracterizar mucho por dolor, por frote pericárdico y a veces por, también conocido como roce, y alteraciones bioquímicas como incremento de troponina y alteraciones electrocardiográficas, ¿no? ¿Alguien conoce la semiología del dolor pericárdico? Porque cuando hablamos del dolor torácico vamos a tener que hacer disgregación de la semiología del corazón, ¿verdad? ¿Alguien conoce cómo es el dolor pericárdico? ¿Han leído un poquito? ¿Nada? ¿Ideas? Es un dolor tipo punzante, ¿no? ¿Qué más? Pues recordemos que todo dolor ustedes tienen que ir disgregando. Es un dolor que aparece con el esfuerzo o sin el esfuerzo. Ya, sin esfuerzo. Es un dolor que va a estar presente, que va a aumentar o disminuir con cambios de posición. Disminuye cuando yo me voy hacia adelante, disminuye. Es una característica del dolor pleurítico. Disminuye cuando yo me pongo derechito hacia adelante, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que incrementa el dolor pericárdico? La inspiración, la respiración, eso es muy distinto al dolor precordial coronario, que es un dolor opresivo, asociado al esfuerzo, que carga con el reposo. Entonces, todas esas cosas tienen que preguntarle a su paciente cuando venga a su consulta o vengan a ver al pabellón, si viene por un cuadro de dolor torácico, ¿no? Entonces, la pericarditis aguda va a ser obviamente caracterizado por el dolor pericárdico, va a asociarse a fiebre y alteraciones electrocardiográficas, como lo hemos dicho. Las causas principales van a ser muy variadas, dependiendo de la localidad donde lo vemos, pero la principal causa va a ser etiología viral, ¿no? Viral, especialmente los coxsackies, bacterianas, como el neumococo o el streptococo, o parasitarias, dependiendo cuál tenemos, toxoplasma, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Voy a tener puntos importantes: dolor torácico, roce pericárdico, o alteraciones electrocardiográficas o alteraciones de biomarcadores como troponina, ¿no? Voy a necesitar dos de ellos para poder definir lo que es el diagnóstico de pericarditis aguda. La presencia de un roce pericárdico, solamente ya la presencia de auscultar ya me dice el diagnóstico de tamaño, ¿no? El dolor per se solo no. Entonces, si yo quiero decir en conclusión cómo hago el diagnóstico, puede ser dolor con roce, dolor con electro o
Dentro de las etiologías, como les comenté, tenemos la pericarditis aguda, principalmente la más frecuente, la idiopática, la cual no se conoce la causa, casi el 90%. Tenemos otras que vienen a ser la pericarditis bacteriana o viral, ¿no? Inclusive la tuberculosis en países como las nuestras, tipo occidental a nivel de desarrollo. La pericarditis post-infarto del miocardio, normalmente conocido como el síndrome de Dreher, que viene a ser la inflamación del pericardio post-infarto de manera aguda. Y el síndrome post-pericardiotomía, ¿no? Generalmente es una presencia de fusión pericárdica cuando el paciente ha sido sometido a una cirugía cardíaca mayor, ¿no? Puede ser un cardiovalvular, una patología pulmonar generalizada, pueden poder encontrar ese tipo de fusión, ¿no? Por tipos de traumatismos torácicos también puedo encontrar ahí con una pericarditis aguda y patologías mucho más sistémicas como uremia, neoplasia, casi en las neoplasias corresponden del 20-25% que van a causar pericarditis aguda, radiación, inclusive enfermedades autoinmunes tipo artritis reumatoidea, lupus y otras enfermedades. Siguiente, por favor. Bien, importante con el dolor, es típico el dolor pericárdico. Cuando ustedes realicen la evaluación siempre tienen que ver, consultar lo que estamos comentando. Normalmente siempre en la instauración es rápida, vamos a ver que ese tipo de dolor va a ir persistiendo varios días y se localiza siempre en el precordio, a nivel retrocernal, y va a aumentarse obviamente por lo que hemos dicho con los cambios de postura, ¿no? Suele mucho mejorar con el torso hacia adelante y obviamente no solamente va a estar presente ese dolor pericárdico, sino también se puede asociar a disnea, a fiebre, a malestar general en este tipo de pacientes con tos o inclusive astenia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Y el roce pericardio, como pueden ver en el gráfico, al ser un pericardio sano, obviamente el pericardio va a estar listo sin ningún tipo de alteraciones, pero el pericardio obviamente inflamado, entonces la pericarditis al estar este incremento de este proceso inflamatorio agudo puede encontrar este tipo de roce que va a generar obviamente dolor, ¿no? Este tipo de roce va a ser característico y va a estar presente casi en el 60% de los pacientes, su ausencia no descarta el sí la pericarditis aguda y obviamente se permite establecer el diagnóstico si está solamente presente. Siguiente, por favor. Muy bien. Siempre es importante que es un sonido grave de tipo presistólico. A veces podría ser también sistólico, diastólico como presentación y siempre es agudo. Es como si escuchara, eso es como que se orienta, pero es como si fuera un geme en realidad que estuviera una plaza. ¿No? Es un sonido grave. Bien, a veces puede sonar sin componentes o componentes y se va a asociar a ciertas manifestaciones. Puede asociarse a concentración muscular, puede asociarse a edemas en miembros inferiores, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Bien, electrocardiografía sé que todavía no han hecho un capítulo, ¿verdad? No. ¿Han hecho algo en otros cursos previos? ¿Electrocardiograma normal? Más o menos. Más no que sí. Ya vamos a ir poco a poco, ¿ya? El electrocardiograma es un estudio, como ustedes saben, y van de la mano para una evaluación cardiológica, es algo súper básico, donde ustedes van a ver una serie de ondas, como están viendo ahí, son 12 derivadas que evaluamos, desde B1 hasta BF, que son las derivadas de miembros, de B1 a B6, las derivadas precordiales, donde nuestro objetivo es obviamente ver alteraciones isquémicas, alteraciones tipo un infarto de miocardio, un síndrome pericárdico, una arritmia cardíaca, una efusión pericárdica, podemos ver ese tipo de alteraciones estructurales, crecimientos, hipertrofias, o sea, toda esa información me la va a dar el electrocardiograma. Entonces, algo importante en todo electrocardiograma, ustedes van a siempre describir, obviamente, el ritmo de todo electrocardiograma. En este caso hay un ritmo sinusal. Pues no sé si puedes marcarlo ahorita con el pulsor de la onda P, y la parte de acá, vamos a ver dos. No, esa, esta, no, ahí, un poquito, esa es la onda P, ¿sí? Es la despolarización de las aurículas. Puedes avanzar, es el complejo es el complejo QRS, caracterizado por tres ondas, que es la despolarización ventricular, y la otra T que viene a ser la repolarización ventricular. Así estamos claros, ¿no? Eso es lo normal. Listo. Cuando tenemos un cuadro de pericarditis, si ustedes pueden observar de manera primero en macro y después en micro, pueden darse cuenta que qué es lo que caracteriza todo este electro, qué es lo que está igual entre todos los latidos.
es otra característica de la pericarditis aguda en el electrocardiograma, pero de manera difusa. Entonces, si lo vemos de manera, por ejemplo, SB6, vemos un PR infradesnivelado muy discreto con un ST supradesnivelado. Y ahora, otro punto importante, los cambios de la onda T que se presentan ahí no son típicos del infarto de miocardio. Normalmente, cuando tengo un supradesnivel del ST va a asociarse una lesión subepicárdica con una isquemia subepicárdica, ¿no? Y la isquemia es al revés de la lesión. Si la lesión es hacia arriba, la isquemia es hacia abajo, ¿sí? La onda T es hacia abajo, negativa, ¿sí? Entonces, eso es muy distinto a un cuadro de pericarditis aguda, que yo tengo un supradesnivel del ST con una onda T positiva, asimétrica, ¿no? Que es cuadro de pericarditis aguda como ven en la imagen. Entonces, grábense bien, ese es un electrocardiograma típico de un pacientito con pericarditis aguda, ¿no? ¿Preguntas? ¿Claro? ¿Sí? ¿Un poquito más? ¿Más o menos? Un poco más, ¿no? ¿Sí? Perfecto, sigan. Los cambios van a estar presentes casi en el 80% de los pacientes a nivel de electrocardiograma, pero es importante que lo soliciten. 8 de cada 10 pacientes, ustedes con un simple electro van a poder definir el diagnóstico, ¿no? Se va a caracterizar por 4 etapas, los cambios electrocardiográficos, como pueden ver en el gráfico. En la primera diapositiva, en el gráfico, va a haber una elevación difusa de todo el segmento ST, de manera que se asocia a esa depresión infradesnivel del PR, de la misma manera difusa. Si en ABR hay un infradesnivel del ST, yo voy a encontrar un supra del PR, una ABR, ¿cierto? ¿Sí? ¿Captan esa idea? ¿Sí? ¿Ok? Es importante que lo tengan en cuenta. Esa es en la etapa 1. En la etapa 2 ya todo va a empezar a normalizar, el infradesnivel va a empezar a caer, pero voy a tener todavía alteraciones pequeñas del PR, ¿no? Pues normalización del segmento ST y el PR. En etapa 3 ya viene a ser la inversión de la onda T recién, como unas T difusas, negativas, asimétricas, y la etapa 4 ya es la normalización del electrocardiograma. Entonces, esa es la cronología del electrocardiograma que ustedes tienen que valorarlo cuando están ante un paciente con pericarditis. En la etapa aguda va a ser obviamente la etapa 1, la primera semana de la etapa 2, etapa 3 segunda semana y finalmente la etapa 4, ¿no? Muy bien, pásalo por favor. Muy bien, entonces como pueden ver, esta es la evolución de la pericarditis. Creo que la imagen habla mucho mejor que nosotros. Hay una elevación del ST en la parte aguda, que no, ahora la elevación del ST se va a asociar obviamente a esa infra del PR. A veces podría presentarse a una onda Q, pero no es una onda Q de isquemia, ¿sí? Es una isquemia entre comillas, porque hay una alteración del pericardio, en que vuelve obviamente a las aurículas, de los días tenemos una inversión de la onda T y a las siguientes semanas normalización, ¿no? Con alteraciones o ya restituciones de las ondas en su normalidad a las semanas. Siguiente. Bien. Otra herramienta importante aparte del electrocardiograma es la placa de tórax. En la placa de tórax ustedes pueden determinar la presencia de lo que es la silueta cardíaca, ¿no? ¿Cómo podrían describir esa placa de tórax? ¿Algún voluntario? Normalmente su corazón es pequeñito, con un índice cardíaco menos de 0,6, ¿no? Hay signo de la silueta que se han perdido los bordes por ahí. Se ha perdido la curva de. O sea, no hay los ángulos costofrénico y normales, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Una curva de. Una curva de Damasor. Es una curva de Damasor que me indica efusión peripleural, ¿no? Un derrame peripleural. Muy bien. Que atrás de ese derrame se va a asociar mucho a una cardiomegalia que tiene ese paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué cardiomegalia? ¿No? Porque ya nos estamos dando cuenta que la silueta está abombando. Normalmente un corazón es estrecho del mediastino y del es pequeñito, ¿no? Este es un corazón más maltraciado, como una matriz, ¿no? Entonces hay una cardiomegalia. Muchas veces los pacientes con derrame pericárdico se asocian a derrame pleural también, ¿no? Entonces eso hay que estar siempre valorando toda la placa de tórax. Bien, normalmente la placa de pulmones, ustedes saben que empiezan a aparecer las imágenes cuando superan los 300 mililitros de líquido pleural. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta siempre los volúmenes que se puedan asociar, ¿no? Los cuadros pericarditizados. Siguiente. Muy bien, siguiente vamos a hacer las imágenes. Bien.
blancos y grises, por así decirlo, grises y negros, pero hoy vamos a hacer una luz completamente blanca, ¿no? Es una hiperrefringencia que nos indica que este pericardio está inflamado, ¿no? Hay una pericarditis aguda en las hojas de basales del corazón, ¿no? Perfecto. Y en la otra imagen, como les comenté, es igual en la misma imagen, en realidad en otro paciente, pero con un líquido negro abajo. Pues ahí. Esa es la efusión pericárdica que tiene el paciente, que puede asociarse como el cuadro de pericarditis aguda, ¿no? Entonces, esos estudios son muy importantes porque nos permiten a nosotros delimitar qué tanto compromiso tiene este pericardio, si hay efusión pericárdica leve, moderada, severa, si el compromiso es agudo, de instauración agudo, de instauración crónica, y si este compromiso afecta las cavidades derechas con reducción del pericardio general taponamiento cardíaco, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo tratamos a la pericarditis aguda? ¿Alguien ha leído un poco de eso? Normalmente al ser una inflamación del pericardio, ¿qué es lo que me llamaría la atención? ¿Qué es lo que le podría dar? ¿Qué se imaginan que podría dar? Aire, ¿no? Es un dolor. Es un dolor del pericardio. Igualmente no cambia obviamente el manejo. De los aires principalmente lo mejor es indicados es la aspirina, ¿no? La aspirina se le va a indicar a este tipo de pacientes, se le va a dar 500 miligramos cada 6 horas, el manejo es hasta 2 semanas inclusive. Las nuevas guías que han salido ahora hace unas semanas indican que antiguamente se usaba aspirina, porque esto está tomado de la Sociedad Argentina, que fue hasta el año pasado. Hace unas semanas ya dirían que tú puedes iniciar la aspirina con colchicina como tratamiento dual básico para el manejo de la miopericarditis, que actualmente tiene el concepto actual, ¿no? Miopericarditis, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros manejamos pericarditis es importante tener que tratar de manejar el dolor y resolver la inflamación, porque si no quedan secuelas. Y una secuela importante es la pericarditis constrictiva, ¿no? Hay un engrosamiento, una fibrosis de este pericardio que obviamente genera secuelas a mayor falla cardíaca y muchas veces hasta inclusive mortalidad severa, ¿no? ¿Qué más? Si no tenemos aspirina, pues podemos usar otros aires, podríamos usar indometacina, en este caso no tenemos indometacina, pero hay ibuprofeno, paracetamol, como hay llegado, ¿no? Si es que el paciente fuera alérgico a la aspirina, solamente usaríamos colchicina y en los cuadros muy severos usaríamos glucocórticoides en realidad, ¿no? Para el manejo. ¿Qué más? ¿Puedes pasar por favor? Se pueden dar hasta 1 miligramo de glucocorticoides, 40-60 miligramos de prednisona para el manejo de pericarditis, ¿no? Esto es tomado de la guía de la Sociedad Argentina, igual se lo voy a pasar de la guía normal que salió hace unas semanas para que lo tengan en cuenta. Tenemos a los AINES como primer fármaco de elección, como un nivel de evidencia 1B para el manejo de pericarditis. Normalmente se da hasta 2 a 4 gramos al día, entonces hay que manejar bastante lo que es la parte gástrica y proteger. Podemos asociarlo con inhibidores de bomba de proteínas como omeprazol, no hay ningún problema en pacientes que sean susceptibles o que tengan antecedentes de gastritis. Si usamos ibuprofeno podemos dar desde 1000 miligramos hasta 3.2 gramos al día y bueno, si es que hay la posibilidad de inhabilitación que lo tenemos nosotros hasta 150 miligramos al día, ¿no? Importante con respecto a las recomendaciones de pericarditis, en ausencia de alguna contraindicación o indicación específica se puede usar colchicina, estas son indicaciones directamente del año pasado, pero actualmente, como les digo, podemos usar el efecto dual colchicina con aspirina sin ningún problema desde un inicio, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, preguntas aquí de pericarditis aguda. ¿Lo tienen un poco más claro? ¿Ya saben más o menos cómo hacer el diagnóstico? ¿Sí? Algunos sí, otros no saben. Si hay alguna duda me la tienen que decir para poder resolverlo, ¿ya? Siguiente, vamos a empezar con derrame pericárdico. Es una patología que por eso actualmente las guías antes las separan por eso. Lo que pasa es que medicina viene a ser un campo de evolución, ¿no? El curso es semiología y lo derivan como síndrome, ¿no? Acá viene a ser el síndrome de derrame pericárdico, pero actualmente ese síndrome ya es una miopericarditis en realidad, ¿no? No son muchos separados, son uno acompañante de otro, estas dos patologías. Bien, en conclusión, el derrame pericárdico se define cuando la efusión pericárdica va a ser mayor a 50 mililitros por las hojas cuantificadas. Siguiente, por favor. Esta presencia, obviamente, su incremento va a generar esencialmente alteraciones funcionales y estructurales dentro de la dinámica y obviamente puede generar taponamiento alterando la hemodinámica del paciente causando mortalidad. Se caracteriza obviamente por el incremento en la producción del líquido pericárdico o por alguna causa que hemos visto por causa inflamatoria, causa traumática, por cáncer, etc. Y esto puede tener una repercusión obviamente hemodinámica, ¿no? Si hay una alteración de la presencia de estos líquidos, si es que es una instauración rápida, va a generar una alteración o un incremento de presiones a nivel del
eso realmente no es tan severo, sino es una comportamiento de líquido con respecto a la fusión. Es importante ver esta relación, la relación presión-volumen, ¿no? Mientras más rápido es la instauración, y a pesar que sean en pequeñas cantidades, puedo generar taponamiento, a diferencia de pacientes con defusión pericárdica crónica, que son grandes cantidades, con ninguna alteración de la presión, ¿no? A pequeñas cantidades podemos generar ese tipo de cambios de presiones, puedo generar alteración hemodinámica, y con respecto a la capacidad del miocardio para compensar, va a ser una serie de estimulación obviamente del sistema adrenérgico, con respecto a que incrementa la frecuencia cardíaca para mantener el volumen strong siempre, con expensas de aumentar tanto la contractilidad como la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces siempre en la primera parte, como cualquier parte de falla cardíaca, hipertensión arterial, el objetivo del corazón es mantener el gasto cardíaco a expensas de lo que necesita. Incrementamos presión o incrementamos frecuencia cardíaca, ¿no? En este caso vamos a incrementar frecuencia con contractilidad. Siguiente, por favor. Muy bien. La clasificación van a ser múltiples en base al derrame pericárdico dependiendo de donde yo lo vea. En base a la instauración pueden ser agudas o agudo crónica, podemos ser agudas dentro de los primeros minutos o semanas, la primera semana, su agudo dentro de la primera semana hasta las 12 semanas y crónica pasadas las 12 semanas. La distribución puede ser locular o multilocular. Ustedes van a ver muchas veces pacientes que intentan hacer pericardiocentesis y no se puede, y muy probablemente porque sea una cavidad multilocular. Es muy típico del paciente con tuberculosis pericárdica, ¿no? Entonces, donde quiero instaurar, quiero colocar las agujas para aspirar el líquido en exceso y no se puede porque el paciente está muy tabicado, porque hay una lesión, una fibrosis recién instaurada. Repercusión hemodinámica, características sin repercusión, en base probablemente si es una instalación crónica, con repercusión, es decir, un cuadro de taponamiento cardíaco de alta mortalidad, y la presencia efusiva, inclusive hasta constrictiva de la efusión pericárdica, ¿no? Con alteraciones del propio pericárdico restringente y engrosado, ¿no? Doctora, siguiente, por favor. ¿Qué más? En base a la composición, puede ser un exudado, puede ser un trasudado. ¿Saben la diferencia de ellos? A ver. Células y grupos abajo, muchas veces dependiendo de la etiología, si es bacteriana o viral. Muy bien, eso es lo que se llama un exudado. Y esos son los criterios del aire. Así es. Como cualquier líquido, si tengo una citis, tengo un derrame articular, tengo oclusión pericárdica, igual siempre tengo que hacer el estudio de lo que es la causa de ese derrame en este caso, ¿no? Entonces se basa en los criterios del aire, no varía en el momento, ¿no? ¿Qué más? Puede ser el contenido, puede ser hemorrágico, característico de los pacientes con cáncer, en humanidad, puede ser giropericárdico, un accidente traumático torácico, o puede ser inclusive la presencia de aire, ¿no? Dependiendo del tamaño, ecocardiográficamente puede ser leve, puede ser moderado, puede ser inclusive hasta severo. Siguiente, por favor. Bien, las causas del derrame pericárdico son muy similares a la pericarditis, en realidad no son a veces entidades muy similares. Tenemos en la cabeza los cuadros virales como los antivirus, tenemos influenza, citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, medicamentos, bacterianos a la cabeza, tanto la tuberculosis en nuestro país, pacientes con cocos negativos, tipo cocos negativos en general, o estreptococos, neumococos como positivos, hongos como histoplasmosis y parasitosis como obviamente toxoplasma, ¿no? ¿Qué más? Tenemos una gran lista de infecciosos a la cabeza en alteraciones hemodinámicas como la falla cardíaca. Tener pacientes con ANA en la apertura de falla cardíaca se va a caracterizar muchas veces de fusión pleural, hasta de fusión pericárdica, en el mismo cuadro. Y pulmonemia en pacientes con cirrosis, en pacientes con falla renal, también lo puedo tener. Alteraciones metabólicas como uremia, ¿no? O acidemia, o índice hematoso, y alteraciones autoinmunes como Sjögren, lupus, AR, ¿no? Todo lo que es la parte de lesión pericárdica, post-infarto, como síndrome de Dengue, pericardiomía, posteriormente esto, o algún traumatismo o un tumor, principalmente como metastásico, ¿no? Un tumor primero del pulmón, y mama, o próstata, inclusive, o melanoma, linfomas alucinantes. Inmunosupresores también, fenitoína, algunos fármacos también podrían causar este tipo de alteraciones como derrame pericárdico, con muy pequeños casos, ¿no? La causa principalmente es viral en este caso, ¿no? Y en nuestros países más que todo tuberculosis. Siguiente. Muy bien, normalmente la presencia de la fusión pericárdica puede estar ahí y generar ningún tipo de problema, o sea, inicialmente un hallazgo, ¿no? Pero es asintomático. Otros pueden
Y ese es un tema importante. A veces vemos edemas en miembros inferiores y lo asociamos siempre a falla cardíaca. Y no necesariamente así. El edema también es parte del cuadro de derrame pericárdico y hay que tener en cuenta que ahí no se utilizan diuréticos porque si no descompensa más alimentación. Ya que si se está afectando las cavidades derechas, que son la precarga, el dador de diuréticos, yo voy a disminuir en más esa precarga, dañando más mi volumen estroco, mi gaso cardíaco, que puede hacer que el paciente se descompensa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usamos diuréticos, ¿no? A veces veo acá y uso diuréticos como disparando por todos lados y no necesariamente es así. Siguiente. ¿Qué más? Dentro de las manifestaciones del derrame pericárdico es importante la tasa de acumulación. Es una acumulación rápida, es una acumulación lenta. Si es una acumulación rápida, mi paciente rápidamente pues, se va a descompensar. Eso puede ser por un traumatismo, por una hiperforación, en realidad. Y obviamente los síntomas típicos van a ser del taponamiento cardíaco. En las instalaciones lentas, que van a durar días o semanas, el paciente se va a ir adaptando. Generalmente es típico de pacientes con tuberculosis, pacientes con cáncer, pacientes hasta con cuadros más crónicos, autoinmunes, inclusive que son como hallazgos y manejos nada más del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco es una patología aislada, parte del derrame pericárdico, especialmente por las instauración rápidas, ¿no? El taponamiento cardíaco, como ustedes pueden ver en la imagen de extrema derecha, es el incremento del líquido pericárdico, inclusive a la instauración rápida que genera compromiso hemodinámico del paciente. Ese incremento, hay un incremento de la presión intrapericárdica, es decir, que va a sobrepasar obviamente el llenado de las cavidades, generando una disminución del gasto cardíaco. Y entonces, creo que los colores que se ven muy bien, lo van a ver mejor cuando lo pongan en la computadora. Se va a caracterizar por disnea, dolor torácico, hipotensión en el paciente. Clínicamente puede haber taquicardia, puede haber taquimia, irritación muscular, puede haber un pulso paradojal. ¿Alguien conoce qué significa el pulso paradojal? Ya, ¿cómo es eso? Un aumento de la primero. Taquicardia, sí, no. Dime. Ya, disminuye la inspiración. ¿Qué cosa, en cuánto, qué cosa disminuye en cuánto? La persona que tiene un Exactamente. Hay una disminución de la presión arterial, especialmente sistólica, cuando el paciente yo le pido inspirar. Entonces, lo coloco a mi paciente en decúbito dorsal, le pongo el manómetro en el brazo, obviamente tengo una presión arterial, y en el otro bracito lo hago inspirar y ahí insuflo. ¿Verdad? Hay un descenso de esta presión, obviamente es un punto para. Es importante tener en cuenta. Y obviamente signos de bajo gasto. ¿Saben? ¿Conocen cuáles son los signos de bajo gasto? Frialdad distal, ¿qué más? Bueno, la palidez no tanto, la frialdad distal sí. O sea, llenado capilar lento, ¿no? ¿Qué más? Cianosis. Bueno, la cianosis puede estar presente no necesariamente en un cuadro de bajo gasto, ¿no? ¿Qué más? Llenado capilar lento. Alteraciones del lactato, un lactato más de 2. ¿Qué más? Oligoanuria, un flujo urinario menos de 0.5 cc/hora, ¿verdad? ¿Qué más? Y alteraciones neurológicas, no voy a tener un poco de sorpresa, el paciente va a estar soporoso, nubilado, ¿no? Esas características, esos tres componentes, los hacen el bajo gasto. Si yo tengo un paciente con bajo gasto, pulso paradojal, disnea, microfiltración, tos o inclusive hasta ríos cardíacos de la parte de acá, o también llamado triada B, voy a asociarlo al taponamiento. Entonces, para eso recordamos una triada B que se caracteriza por hipotensión arterial, ríos cardíacos ausentes y adicionalmente de incurgitación yugular, ¿no? Siempre colocamos el pie en 25 a 35 grados al paciente, a lo mucho 45 si lo tolera, para valorar la incurgitación yugular o buscar eso. Entonces, con la triada B yo puedo determinar si mi paciente está ante un cuadro de taponamiento. Entonces, ante un cuadro de taponamiento, ¿qué hago? Una pericardiocentesis, ¿no? De evacuatoria y de emergencia, porque si no el paciente se nos va a morir. Siguiente, por favor. Muy bien. Clínicamente, pues, este cuadro es netamente agudo, ¿no? Dura minutos, generalmente por traumatismo, postinfarto, como es una lesión importante. A veces podría tener cianosis, pero no es algo tan típico, lo más típico es el bajo gasto, vasoconstricción, hipoperfusión y oligonuria, ¿no? Y si es una instauración ya mucho más adaptativa, la parte subaguda, que va a ser semanas, por ejemplo, este tipo de neoplasias, va a asociarse a dolor, disnea como síntomas, ¿no? Y los edemas periféricos
para yo definir realmente un cuadro de fusión pericárdica. ¿Listo? No es tan complicado como la imagen que está allá. Entonces, tú ahorita señálame, entonces en el derrame pericárdico, en el punto A, es un electro normal, y a la derecha es un electro con complejo de bajo de carga. ¿Sí? Pequeñitos. Y otro punto importante abajo, lo que podemos ver una característica de que una vez que yo ya sé que tengo un derrame pericárdico, lo segundo punto que tengo que ver en un electro es saber si el paciente tiene taponamiento cardíaco o no. También lo puedo ver con el electrocardiograma con la presencia de alternancia eléctrica. ¿Qué significa eso? Voy a ver complejos grandes o del tamaño normal y pequeñitos, grandes y pequeñitos, grandes y pequeñitos, como pueden ver en la imagen ahí, ¿no? Normal, pequeñito, normal, pequeñito. Eso es característico de una alternancia eléctrica del taponamiento cardíaco por electrocardiograma. Entonces yo asocio clínica, asocio electro y asocio hasta en una placa de toracitis con simplemente puedo ser un diagnóstico de taponamiento cardíaco. Siguiente. La placa habla por más que yo, es una placa donde hay una cardiomegalia, vamos a ver una redondez. En algunos pacientes, pues muy pocos nos asocian a la función pleural, pero la mayoría sí en realidad. Vamos a ver que eso es un estudio realmente con un 70% de sensibilidad, 40% de sensibilidad, pero sí nos permiten ver las cosas concretas en realidad, ¿no? Así que nunca discriminen una placa de tórax hasta ahora. ¿Listo? Siguiente. Importante, la ecocardiografía nos permite a nosotros ver la severidad del derrame pericárdico, si compromete o no las cavidades. Así como lo estamos viendo en la clínica con la actividad ecocardiográficamente, también podemos ver el compromiso. Entonces, ¿qué es lo que esperarían ustedes ver en una ecografía de un paciente con taponamiento cardíaco? ¿Me imaginan un poquito? ¿Qué podrían esperar? ¿No? Se están moviendo. O sea, ¿qué podría haberse alterado? Aparte de la presencia de ventrículos. ¿Ventrículos? Más que disminuidos, aplastaditos, ¿no? Una compresión, especialmente ¿de qué ventrículo sería? Primero derecho, ¿no? Primero derecho, que es el más complaciente, el ventrículo derecho, y después hay mucho compromiso, alteraciones del septum interventricular y posteriormente del ventrículo izquierdo, ¿no? Esa sería la primera. Pero muy bien, perfecto. Entonces, en la ecocardiografía, ¿qué voy a hacer? Me permite tanto ver el diagnóstico de la severidad como me puede ser como un apoyo diagnóstico para mi pericardiocentesis que comentaba. Entonces me ayuda porque hay veces, idealmente hay que hacerlo guiada si no hay mucha experiencia, y si lo hay que de todas maneras verificar cuánto es el volumen pre y post pericardiocentesis, ¿no? Entonces me permite ver un diagnóstico inicial, también si está asociado a una pericarditis aguda, y nos recomienda siempre una evaluación de este paciente antes del procedimiento. Ecocardiográficamente podemos definirlo como leve, moderado, severo. Leve cuando es muy poquito, menos de 10 milímetros. Moderado cuando tenemos los sacos posteriores. ¿Se acuerdan la imagen de la pericarditis aguda? Abajito, ese es el saco posterior. Podemos tener hasta 500 mililitros en una función pericárdica moderada, y severa cuando ya vamos hasta más de 200, perdón, más de 500, ¿no? Mililitros por centímetro. Pásala, por favor. Bien, acá tenemos un videito para que tengan una idea. Se ha guardado como imagen. No va a ver, ¿no? Bueno, y estamos por terminar. No corre, ¿no? Bueno, ahí está, es un video muy bonito, muy interesante, donde hacemos el diagnóstico del ecocardiograma, mediante el derrame pericárdico mediante ecocardiografía, donde vamos a ver la primera vista que vieron, es una vista apical, 4 cámaras que colocamos aquí en la punta del corazón, donde podemos ver en la parte de abajo las aurículas, y todo lo que está abajo es aurícula, todo lo que está arriba es ventrículo, todo lo que está para allá es izquierdo y todo lo que está para acá es derecho. Entonces vemos aurículas, ventrículos, ¿no? Vemos que el líquido que es eso negro que rodea es el líquido pericárdico, el derrame pericárdico. Idealmente no funciona, ¿no? No, es por el internet. ¿No le podemos poner? ¿Se le puede poner? Bueno. Sí les sugiero que lo vean. Es un video bien bonito, corta 6 minutos nada más, donde puedan poder ver cómo se hace el diagnóstico, las vistas que utilizamos y cómo hacemos los procedimientos de pericardiocentesis, ¿no? Iniciamos a nivel subsicoideo, hay varias vistas en realidad, tal también, o anterior, donde podemos colocar siempre un instrumento pegado a la piel y iniciamos obviamente el procedimiento siempre con los medios sépticos y antisépticos. Las
colocando e ingresando a nivel de las hojas pericárdicas y retirando obviamente el líquido en exceso, ¿no? Hay una pericarditis diagnóstica y evacuatoria, ¿no? Diagnóstica es sacar pequeñas muestras para hacer los criterios del aire y la pericardiocentesis evacuatoria obviamente con el objetivo de, en el taponamiento cardíaco, descomprimir las cavidades derechas que dijeron, ¿no? Entonces, sí les recomiendo, vean el video, está bien bonito en realidad, básicamente lo podemos ver. Siguiente. Y bueno, casi por finalizar tenemos otros estudios que ya no son tan novedosos, ya son mucho más antiguos, la tomografía y la resonancia magnética, ambos son estudios en realidad que nos permiten ver muchas alteraciones adicionales. La tomografía, ahora la imagen que está abajo de la tomografía, si ustedes pueden ver, pueden ver la presencia obviamente coaxial del corazón con la presencia de esa parte gris que ven, y esta medida casi es la presencia de un pericardio engrosado. Entonces, si nosotros damos bien una fibrosis, una pericarditis aguda, es el título de nuestro paciente, una pericarditis constrictiva, ¿no? Y ese líquido negro que está abajo ese gris es el líquido pericárdico que hay. Entonces, ante líquidos tan pequeñitos, con un pericardio tan grande y tan grueso, que es como una jaula, el paciente va a hacer taponamiento. Entonces, ahí una pericardiocentesis ya no va a ser suficiente para nuestro paciente, ¿no? Hay que hacer una pericardiotomía, una cirugía en la cual abrimos nuestros pericardios para sacarle el punto de la jaula para que el corazón pueda hacer sístole y diástole sin problema, ¿no? Entonces, eso nos permite esa información, una tomografía que no nos permite la placa de tórax. Entonces, para eso se sirve la tomografía, pero esto es más avanzado y cirurgical, ¿no? Y arriba, esta imagen de resonancia magnética cardíaca nos permite, nos ayuda a ver si estamos en un cuadro de alteraciones solamente del pericardio o también hay compromiso de miocardio. Un cuadro muy asociado a la pericarditis es la miocarditis, ¿no? Por eso hay el síndrome miopericarditis. Entonces nosotros con resonancia magnética, con contraste, especialmente con gadolínio, pintan las zonas de fibrosis, porque las zonas de fibrosis jalan los que quedan depositados en gadolínio y lo pintan de manera blanca, como pueden ver ustedes ahí, a la derecha, esas flechitas blancas, esa línea blanca, pues vamos a ver que ahí están pintando nada más el pericardio, las hojas pericárdicas que se inflaman, ¿no? Pero así como está pintada las hojas, puede estar pintado el pericardio como parches cuando hablamos de un proceso de miopericarditis. Entonces, la resonancia también nos permite ver mucho la actividad de la inflamación, ¿no? No solamente con el realce tardío, sino también con volumen extracelular, ¿no? Cuando está incrementado también en el paciente. Muy bien, siguiente por favor. Y finalmente el análisis del líquido pericárdico, usamos los criterios del AI para valorar al paciente. Siempre es importante hacer el estudio del líquido para llegar al diagnóstico. Tenemos muchos pacientes que a veces sospechamos de y nos quedamos ahí siempre tratando de llegar al diagnóstico final. Hay algunos pacientes que se le hace biopsia pericardia cuando el diagnóstico no está muy claro con el líquido pericárdico, entonces es ideal siempre realizar el diagnóstico final. La guía igual nos sugiere realizar obviamente evaluación de líquidos y todo paciente con infusión pericárdica moderada o abundante, siempre sin que no tengamos alguna etiología, deberíamos realizar el procedimiento, ¿no? Siguiente. Finalmente, ¿cómo trato el derrame pericárdico? Pues obviamente con la mediante la pericardiocentesis y obviamente si está asociado a alguna enfermedad infecciosa se da manejo o inflamatorio, ¿no? Todos los pacientes con etiología que se conocen deben recibir un tratamiento médico, obviamente en base a la causa, y se asocia obviamente el inicio de aspirina o aire para poder manejar si está asociado a un componente inflamatorio o un cuadro idiopático. La pericardiocentesis siempre va a ser indicada en sospechas de derrame purulento, tuberculoso también para el buen manejo. Y finalmente, como indicación ya mucho más abajo, ya la pericardiocentesis va a ser indicada en derrame pericárdico más de 20 milímetros de mercurio por ecocardiografía en pacientes con derrame pericárdico menores para fines diagnósticos. Siguiente. Y ya estamos por finalizar. No sé si tenemos otro video, ¿no se puede ver? No, ¿verdad? Tampoco.